Sí, yo fui pionero de ahí y, y yo ahí trabajé como 35 años. Y la 40 se llama, o la llamábamos 40, porque hay un señor que se llamaba Ulises, que tuvo el almacén granero El Ahorro, y él fue el que cuadró esa calle, la llamó 40, y así quedó la calle 40. Ese fue el problema para llamarla 40. Bueno, él le dijo, la puso así, yo no sé por qué sería, como pensando que era como una ciudad, dándole como vaina, como un pueblo grande, como esto era tan pequeño. Él la puso así, que es que 40. Ese fue el tema. De ahí para adelante y ya no sé. Y él murió y quedó 40. Pues los primeros medios de transporte para esos territorios fueron, sin lugar a dudas, los mulares y los cabalgares. Ya empezaron los pobladores a incluir, a introducir al territorio mulas y caballos, que fueron las primeras, como toda la fundación del país, fueron los primeros medios de transporte terrestre hacia las zonas lejanas donde se iban fundando, y fue así como tuvieron acceso. Ya posteriormente empezaron ya a pedir apoyo y a abrir vías hacia las vías de Pueblo Nuevo por la cabecera, y una vía que hoy día creo que está hasta los Lagos del Dorado, pero eso fue muy posterior. Pero antes de todo, sin lugar a dudas, fue la mula de carga. Fue la que llevó e introdujo también a las regiones lejanas a mucha población. Entonces, ese medio de transporte es semejante a lo que ha sucedido en todo el país. En ese tiempo, cuando llegamos, las dos vías que habían era únicamente la aérea y la fluvial, porque carretera todavía no había. La vía era Puerto Lleras, San José, en lancha. Y aquí en el pueblo, esto era una hermosura, era muy hermoso a la orilla del río porque había mucho pescado, eso era de sobra. Hoy en día, pues estamos un poquito mal en eso, porque acabaron con nuestras riquezas que tenía el río. Cuando eso se iba uno en una canoa, atravesaba el río, y aunque le caía, saltaba, aunque fuera un payalín, una cachama o cualquier clase de pescado pequeño. Entonces eso sí era alegría, salir uno a mirar el río, a mirar cómo se miraban las toninas, sobreaguar o brincar en el río. Hoy, y el pescado, eso era mucho, eso se sentía, pero hoy en día no se siente ni una guarupaya siquiera, porque no se ve. Hoy en día es, para sacar un pescado con anzuelo, eso es un milagro. De Boyacá nos vinimos, me trajeron en el año 56, vivimos en Guamal hasta la edad de 19 años. De ahí fue cuando salí a pagar servicio militar. Luego pagué el servicio, que eso fue en el 71. Terminé el 29 de noviembre de 1951, del 71, pagué servicio militar, y luego de ahí salí para acá directamente. No tuve derecho a vivir un día más porque mis papás ya estaban aquí viviendo, mis ancestros, y un tío también estaba acá. Entonces nos vinimos directamente de Villavicencio en un avión de Satena, de Urraca, cuando eso viajaba la Urraca, que eso había que prender los motores con un lazo. Entonces eso era tenebroso, porque si se apagaba el motor en el vuelo, pues ya sabíamos que no íbamos a sobrevivir.
Llegaron a San José del Guaviare en el año 68, aproximadamente 68-69. Llegaron en busca de oportunidades de trabajo, de mejorar el entorno familiar, el entorno social. Llegaron con la ilusión de conocer y de ayudar a construir un nuevo departamento, porque esta era una región muy virgen, poblada por muy pocos habitantes, y llegaron a construir lo que hoy en día pues, nos han dejado, ¿no? Porque las casas eran muy pocas, eran casi 20, 30, 40 casas, familias muy pocas, y pienso que llegaron a construir en sí y a generar desarrollo en el departamento del Guaviare, a crear esa cultura del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio, de la entrega, de la dedicación, de querer explotar las tierras de una manera sana, y a enseñarnos a los hijos a trabajar y a producir, porque eso fue lo que le vimos a nuestros padres en todo su trayecto de vida. Cuando yo llegué aquí para una Semana Santa, casi acercándose la Semana Santa llegamos el 30 de marzo y eso ya era para el 1 de abril, estaba ya la Semana Santa casi ya acercándose. Me di cuenta como el Hollywood que tenían aquí era de cerrar las calles y jugar al trompo. Me causaba mucha curiosidad eso porque no lo había visto en la ciudad. Eso cerraban las calles y jugaban de punta a punta en las calles, pero eso era cantidad de hombres. Y cuando eso aquí uno iba a tomarse un jugo o almorzar a un restaurante y espérese que desocupen o parado tómese la gaseosa o parada almuerce porque no hay más. Eso era la cantidad de gente, era romería de gente. La gente que bajaba del campo era mucha, porque cuando eso era la cuestión todavía había lo de la marihuana. Cuando eso era la marihuana todavía, la coca todavía apenas empezaba como a medio salir por ahí. Pues a don Nevio me tocó, empecé trabajando en la heladería del Nevado, en el cual el propietario era don Nevio Jesús Echeverry, en el cual como patrón era muy elegante. Hoy día muy poco nos conversamos, no nos encontramos, pero él fue muy buena persona en sus trabajos. Cuando eso él todavía trabajaba con el bloque de barro, que en mi casa hay una pieza que la tengo con ese bloque porque así compré lo que yo tengo hoy día. Y el señor era muy formal, muy atento, en el cual hoy día muy poco nos encontramos, pero en mi mente lo llevo que fue muy buena persona porque fue el que me prestó, el que me dio la comodidad de poder trabajar. Entonces, por eso es que pues yo lo aprecio. Aún lo aprecio como personaje, no como mandatario, no, muy poco, porque en el cual no le conozco bien sus trabajos en el cual está desempeñando. Pero en esa época, hace 39 años, era el gran personaje aquí, muy humanitario, muy de todo, y para todo era: mi señora, no se preocupe. Cuando yo compré lo que tengo hoy día, en el barrio 20 de julio, me dijo: qué mujer tan berraca, eche para arriba. Cualquier cosa que quiera, yo se la presto, no se la regalo. Entonces le dije yo: no señor, yo no necesito que me regale porque yo sé trabajar. Entonces esas son mis ideas. Yo a él lo aprecio, sí. Pero en esa época ese personaje, pero hoy día muy poco es el trato que tenemos, no hablo mal de él ni nada, pero como persona humanitaria sí lo era en este pueblo. Para la gente que iba llegando, para la gente le apreciaba mucho y él llegaba y le preguntaba a uno: ¿y cómo se siente? Entonces uno le decía: pues bien o mal. Entonces dice: si se siente mal, más tarde podemos conversar. Él le daba a uno o le prestaba, pero a mí todo lo más me gustaba era que me prestara, para no tener compromisos con nadie, ni saber: ay, yo le regalé a esa señora tal cosa, no.
Yo le sacaba prestado y él me prestaba, lo mismo que un señor Jaime Parra, que él ya no vive aquí. Él ya no sé a dónde vive, a veces nos encontramos por allá en Puerto Lleras. Yo voy de paso y él está por ahí, pero no sé, esos fueron los grandes personajes que me dieron la mano a mí.